Tomás, llamado también Judas Tomás Dídimo, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. En 3 pasajes del Evangelio de Juan, se le nombra como Tomás, llamado el Dídimo. Tanto la palabra griega dídimo como la aramea tauma significan gemelo o mellizo. Este discípulo de Jesús tiene mucha información respecto de su labor evangelizadora por el mundo. El mundo occidental lo recuerda o lo asocia como un discípulo indeciso, falto de fe y lleno de incertidumbre, pero el mundo más oriental lo tiene como un gran discípulo y apóstol, misionero por excelencia. Los indicios históricos e indicios de leyendas y tradición sitúan a Tomás, al menos en 3 grandes zonas en donde llevó su labor evangelizadora: Siria, India y posiblemente América. Tomás era un judío de Galilea, y como otros discípulos, también era pescador. El primer encuentro de Tomás con Jesús tuvo lugar a orillas del mar de Tiberíades, como nos dice el Evangelio de Juan. Simón Pedro, Tomás llamado Mellizo, y otros discípulos de Jesús estaban juntos. Simón Pedro dijo: «Voy a pescar». Ellos dijeron: «Nosotros también vamos». Salieron y entraron en el barco, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos, Tomás incluido, no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tenéis algo de comer?». Ellos dijeron: «No». Jesús les dijo: «Tirad la red a la derecha de la barca y encontraréis peces». En otro momento, en el Evangelio de Juan, durante la cena, cuando Jesús supo que había sido traicionado por Judas y se había retirado de entre los apóstoles, Tomás le dijo: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Continuando con el llamado Evangelio de Tomás, es este libro apócrifo que fue descubierto en 1945 en Nag Hammadi. Si bien el ejemplar conservado pertenece a la primera mitad del siglo IV, muchos estudiosos consideran que la obra en sí es mucho más antigua. Las fechas de composición, no obstante, varían entre el siglo I, con lo cual sería contemporáneo de los evangelios canónicos, y el siglo III. Se trata de un conjunto de 114 dichos, logia de Jesús, que son pronunciamientos de Jesús o producto de sus conversaciones con los discípulos. El Evangelio de Tomás fue considerado herético por los llamados padres de la Iglesia. Fue conocido y mencionado por varios escritores cristianos de los primeros siglos, como Hipólito de Roma, Orígenes, Eusebio de Cesarea y Cirilo de Jerusalén, entre otros, que siempre indicaron que era un libro perteneciente a círculos separados de la Iglesia, aceptado por los gnósticos y en particular por los maniqueos. La investigadora Elaine Pagels sostiene que el Evangelio de Juan fue escrito en respuesta a esta obra. Elaine Pagels es una profesora norteamericana de Historia de las Religiones en la Universidad de Princeton. Nacida en Palo Alto, California, el 13 de febrero de 1943, se graduó en la Universidad de Stanford, y después de estudiar brevemente danza en el Martha Graham's Studio, empezó a estudiar para su doctorado en la Universidad de Harvard. En Harvard, formó parte del equipo que estudió los manuscritos de la biblioteca de Nag Hammadi. Su estudio de los manuscritos de Nag Hammadi fue la base para su libro Los Evangelios Gnósticos, en 1979. A partir de 1982, se traslada a Princeton. Su bestseller, Más allá de la fe, El Evangelio secreto de Tomás, publicado en 2003, se centra en los argumentos religiosos que aseguran poseer la verdad última. En él, Pagels contrasta el Evangelio de Tomás con el Evangelio de Juan, y argumenta que una lectura más profunda de los escritos muestra que mientras Juan enfatiza que Jesús es la luz del mundo, Tomás enseña que hay una luz dentro de cada uno. Elaine Pagels es una profesora norteamericana de Historia de las Religiones en la Universidad de Princeton. Ella ha escrito aseveraciones históricas acerca del apóstol Tomás. Otro apócrifo fue puesto bajo la autoría de Tomás. Se trata del Evangelio del pseudo Tomás. No confundir con el anterior, escrito probablemente a finales del siglo II, tal vez en Siria, que se encuadra en el grupo de los apócrifos de la infancia.
En el texto gnóstico del siglo III, Pistis Sophia, Tomás es citado como uno de los 3 testigos encargados de transmitir las enseñanzas de Jesús, junto a los apóstoles Felipe y Mateo, lo que parece demostrar que estaba bastante difundida su inclusión entre los evangelistas. Se dice que Tomás llegó al sur de la India, a Tamilakam, en lo que hoy representa el estado indio de Kerala, en el año 52 después de Cristo, y predicó entre el 52 después de Cristo y el 72 después de Cristo, cuando fue martirizado en el llamado Monte Santo Tomás. Está claro que se atribuye a Tomás la evangelización de Oriente. Tiene una gran importancia, tanto en Siria como en la India. En la ciudad de Ortona, en Abruzzo, Italia, hay también una basílica dedicada al apóstol Tomás, dentro de la cual se conservan reliquias que se atribuyen a él, que fueron trasladadas desde la isla de Chios. La Basílica de Santo Tomás es una basílica católica de rito latino en San Thome, en la ciudad de Chennai, India. Fue construida en el siglo XVI por los exploradores portugueses sobre la eventual tumba de Tomás, apóstol de Jesús. Toda esta información va confirmando la historicidad real del apóstol. Se dice que el pequeño hueso custodiado en un relicario de vidrio es un fragmento del antebrazo del apóstol Tomás. Se conserva en Cranganore, en el estado indio de Kerala, cerca de donde se cree que Tomás llegó a la India para difundir el mensaje del Evangelio. Seguramente hasta aquí habían llegado parte de las 10 tribus perdidas de Israel, pues la orden de Jesús era, en primera instancia, id a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Tomás tiene un importante papel en la leyenda del rey Abgar de Edesa, ya que envió a Tadeo, no confundir con el apóstol Judas Tadeo, a predicar en Edesa después de la ascensión de Cristo. Eusebio de Cesarea, en su Historia Ecclesiae 1.13, tercero, y Efrén el Sirio relatan también esta leyenda. Eusebio de Cesarea, en su obra Historia Eclesiástica, cita un texto de Orígenes, quien vivió en la primera mitad del siglo III, en el que afirma que Tomás fue el apóstol de los partos. Sin embargo, Tomás es más conocido como evangelizador de la India, al este de Partia, según se relata en los Hechos de Tomás, hacia el año 200. En Edesa, donde se veneran sus reliquias, el poeta Efrén el Sirio, quien murió en el año 373, escribió un himno acerca de él. Los Hechos de Tomás describen, en su capítulo 17, la visita de Tomás al rey Gondofares, en el norte de la India. Según este texto, en los capítulos 2 y 3, Tomás viajó a la India por mar. Que tales viajes eran posibles es conocido a través de textos como El periplo del mar Eritreo. En 1872, se descubrió que el rey Gondofares había existido realmente y había reinado entre los años 21 y 47. Posiblemente, el autor de los Hechos de Tomás manejó datos históricos fidedignos en lo referente a la India. Esto podría eventualmente ser una gran prueba de historicidad en lo referente al supuesto viaje del apóstol. Según la tradición, Tomás sufrió martirio en la India el 3 de julio del año 72. Las evidencias en historia, literatura, leyendas y tradición superan con creces la información o percepción occidental que teníamos del discípulo de Jesús, Tomás. Sin duda, vemos que se trató de un gran misionero y que se entregó por entero a su labor evangelizadora. Los ecos de sus libros, incluso canciones, pisadas en América, vestigios en India y Asia, nos dan un ejemplo de la pasión y cumplimiento de una misión que fue encomendada por su maestro cuando dijo: «Ide a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Por último, la aseveración de Tomás en Juan 20, 28, hace eco de unas palabras que son muy directas y llenas de fe, y que ninguno de los otros discípulos anunció. Tomás dijo una exclamación que ha traspasado los siglos: «Señor mío y Dios mío», considerando a Jesucristo como lo que era y es Dios.